From Hell o Desde el Infierno en español es una de las principales obras escritas por Alan Moore, en este caso dibujada con Eddie Campbell en el año 97. Es una historia que relata los acontecimientos ocurridos en los finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en la Inglaterra victoriana, ya que el Destripador es el personaje principal de esta historia y vamos a conocer cuáles fueron sus orígenes, de los más tétricos hasta los más reales, porque la historia hasta hoy en día no se sabe si en verdad existió o no. La obra sí es una de las más voluminosas que he podido leer, es más o menos 500 páginas y pesa, no solo físicamente, sino literalmente, porque es una historia con gran carga de detalles, gran carga de fechas históricas bastante precisas, que el autor se ha encargado de recopilar, creo que con bastantes años de estudio y trabajo, porque es un montón de información que a veces la cabeza tiene que estar bien entrenada para tenerla siempre, para comprender muy bien la historia. Particularmente la he tenido que leer como 3 veces, porque hay un montón de detalles aquí por explorar. No solo el dibujo, que es muy particular, a veces usando trazos bastante grotescos y bastante toscos, pero que sí refleja bastante bien cuando llega a la parte de asesinatos y de cómo se descubren y de cómo se realizan en verdad, porque es todo un proceso bastante mental en cuanto al autor ha tenido que investigar y de cómo el dibujante lo plasma en las viñetas, porque a pesar de tener un estilo de dibujo en blanco y negro, hay bastantes detalles en cuanto a la sangre y lo que hay dentro de nuestros cuerpos. Y cuando los detectives se encargan de encontrar a estas mujeres, que principalmente fueron asesinadas mujeres, se encargaron de encontrar. Pienso que también es un profundo análisis sobre la psicopatía de la gente en cuanto a crear un personaje de estas magnitudes para que trate de encubrir ciertos escándalos de la corona real, porque esa es una de las partes también más importantes de la obra. Nos genera ciertas sospechas sobre las grandes esferas de poder y lo que hacen por encubrir sus más perversos hechos, ¿no? El horror y lo bizarro de las muertes impacta bastante en estos detalles que acabo de indicar, porque es una manera de representar el blanco y negro bastante impactante. Hay momentos en que la obra se tuerce más hacia los trazos súper densos, súper carga de sombras y de diálogos, pero también se da el lujo de enseñarnos cuál fue la arquitectura de esos tiempos. Si tienen la oportunidad de leerlo, hay grandes iglesias, plazas, callejones y viviendas típicas de esos tiempos con un nivel de detalle bastante impresionante. Creo que el dibujante que se encargó de esta obra, Eddie Campbell, es un genio porque utiliza varias maneras de describir un mismo lugar a lo largo de las viñetas. Y no solo de la escala humana, la figura y el rostro y las torsiones y facciones que alguien puede presentar cuando está siendo brutalmente asesinado, sino también expresar sensaciones de tristeza o de dolor, ¿no? Porque sirve también como una manera de criticar a una sociedad que, si nosotros pensamos que Europa es un lugar de primer mundo, esta obra, a pesar de que relata algo de más de 100 años hacia atrás, nos lleva a pensar de que no todos los sectores sociales estaban claramente establecidos, ¿no? Porque los asesinatos de este personaje, que no voy a decir quién era en la historia, porque de eso se encargará la persona que le interese leerlo, son bastante enfocados a los sectores bajos, ¿no? Sobre todo a las mujeres que se encargaban de ejercer el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? En sí, From Hell es una larga documentación, parte de la ficción histórica que no puedes dejar de leer si es que eres alguien que te gusta lo detectivesco,
lo de asesinos seriales, lo de las muertes. Y sobre todo, si es que eres alguien que es afín a la medicina o algo de acorde a la disección de los cuerpos. Creo que aquí vas a encontrar una larga galería de imágenes que te puede ayudar a alimentar tu imaginación y tus conocimientos sobre el campo. Más que un cómic, creo que es una especie de tratado sobre todos los aspectos humanos en una época donde una sociedad decadente reacciona ante el horror de la muerte. Esto fue From Hell de Alan Moore.